Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica matutina. Y en esta semana que estamos iniciando, también vamos a iniciar con el capítulo 4. Y daremos lectura en sus primeros 12 versículos. Mientras usted busca la lectura y se prepara con nosotros para leer, le invito para que también pueda compartir con sus contactos. Y también, si nos quiere enviar un mensaje, para nosotros es de mucha bendición recibir sus saludos y sus mensajes. Muchas gracias por hacerlo. Y gracias también por sus oraciones por el Ministerio de Lecturas Bíblicas Matutinas. Así que bueno, mientras usted ya está preparándose para leer con nosotros o escucharnos, también yo aprovecho para enviarle saludos, para desear que Dios le bendiga en esta semana y que el Señor le llene de bendición donde quiera que se encuentre. Vamos a dar lectura al libro de 2 de Samuel, de su capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón Berorita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaín y moraban allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traería buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, y son los 12 versículos del capítulo 4. Solo tiene 12 versículos. Así que terminamos el capítulo 4, hermanos y amigos, y vamos a hacer unas breves reflexiones y consideraciones de este capítulo acerca de cuando Isboset es asesinado. Bueno, estos capítulos, queridos hermanos, debemos ser muy honestos, no son fáciles de leer. Un asesinato le sigue al otro, como vemos ahora cuando Isboset, rey de Israel, es víctima de los propios oficiales de su ejército.
Según hemos leído, Isboset se sintió cada vez más inseguro y temeroso tras el asesinato de Abner, lo que no auguraba buenas consecuencias. Toda la nación se alarmó y resultaba obvio que el colapso de su breve reinado era inminente. Nos habla de dos hermanos, Baana y Recab, hijos de Rimón, viendo en ello la oportunidad de asegurar su propio futuro, comenzaron a planear el asesinato del rey de Israel. Aquí, hermanos, estamos encontrando a los que podríamos definir como personas oportunistas, que queriendo asegurar un lugar se valen de los medios, se valen muchas veces de la confusión o incluso se valen de las circunstancias sin importar lo que tengan que hacer para presentarse ellos mismos como personas que han hecho algo bueno. Pero realmente notamos que son simplemente oportunistas que lo único que quieren es asegurar su propio futuro y están dispuestos a hacer cualquier cosa, como lo hemos visto en estos dos hermanos, Baana y Recab. Nos dice la lectura que poco después del mediodía y bajo el pretexto de que necesitaban más trigo para las tropas, entraron en el palacio de Mahanaim y se dirigieron directamente al dormitorio de Isboset, que como recordemos Abner lo había nombrado por su propia cuenta como rey de Israel, y sabemos que no era así el plan de Dios. Realmente Isboset nunca fue el candidato para ocupar el trono. Dios ya había elegido a David, quien David ya fungía como rey en Judá. Y todo Israel era un caos hasta este momento, como lo vemos. Notamos que el monarca Isboset estaba en su cama tomando la siesta a esa hora, y allí fue rápidamente apuñalado y cruelmente decapitado. Los asesinos lograron escapar huyendo en la noche hacia Hebrón. Según esto, dista de unos 80 kilómetros. A la mañana siguiente, los dos mercenarios y oportunistas se presentaron ante David, nuevamente pensando que habían hecho un favor a David, y le ofrecieron la cabeza del hijo de Saúl, y le sugirieron que habían sido instrumentos para llevar a cabo la venganza contra Saúl y su familia. Por supuesto, suponían que David les iba a estar muy agradecido y que los iba a recompensar generosamente. Pero no en el caso de David, que era un hombre diferente, y que él no se aprovechaba de los débiles y mucho menos de asesinar a una persona, como lo hemos visto, de una manera tan vil y sobre todo que no se defendió. Estos hombres habían juzgado muy erróneamente el carácter de David, quien afirmó que era Jehová y no ellos quien le había librado de toda angustia y de sus enemigos. Qué importante es saber, hermanos, y tener esa identidad como David. Él sabía que estaba donde estaba por Dios y que Dios usa medios, y Dios usa medios de gracia, Dios usa hombres, pero no si no es la voluntad de Dios. Así que David no se siente con ellos en ninguna manera comprometido ni endeudado, al contrario, reprueba su actitud y notamos, queridos hermanos, que él mismo, David, compara la acción que habían ejecutado con la del mensajero que atribuyó la muerte de Saúl, allá en el capítulo 1. La diferencia estaba en que este acto de ahora era con mucho más carácter despiadado y reprobable. No le habían dado muerte a un hombre ya gravemente herido en el campo de batalla, sino a uno que dormía en su propia cama. Por lo tanto, David ordenó que se les ejecutara y que la cabeza del hijo de Saúl fuera puesta en la tumba de Abner allí en Hebrón. Con la muerte de Isboset, no quedaban descendientes ya de Saúl que pudieran reclamar el trono. Aquí solamente el escritor menciona a aquel hijo lisiado de Jonatán, llamado Mefiboset, que esta es otra historia, y que hemos de conocer cómo David actuó con misericordia con este joven que estaba lisiado,
Y volveremos a saber de esto en el capítulo 9, acerca de Mefiboset. Pero con esta trágica muerte de Isboset, hijo de Saúl, termina prácticamente los descendientes de Saúl que pudieran ocupar el trono. Veremos en el capítulo 5 cómo finalmente ahora David es ungido como rey sobre todo Israel. Ya había sido ungido por la tribu de Judá, pero ahora será ungido, reconocido como rey de todas las tribus de Israel. Pero eso lo veremos con el favor de Dios en la lectura del día de mañana, en el capítulo 5. Por lo pronto deseo que Dios le bendiga y que la paz de Dios sea con usted, que tenga un inicio de semana bendecido y seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras para que el Señor hable en nuestra vida. Muchas gracias por habernos acompañado y aquí les esperamos el día de mañana con el favor de Dios.